Buenos días, pues vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy, que es la última sesión, vamos a revisar ya finalmente qué pasó con el recuento de votos y el juicio de inconformidad. Recuerden que en cualquier momento pueden abrir su micrófono y participar sobre cualquier duda que tuvieran en esta última sesión, o inclusive si tuvieran alguna otra duda de cualquier otro tema que se revisó en este diplomado. Con todo gusto lo podemos ver y consultar. Bueno, en el 2006, con motivo de la elección presidencial de ese año del 2006, pues solicitó ante el Tribunal Electoral. Acuérdense que en el 2006 el resultado de la elección presidencial fue muy cerrado, de 0.5% la diferencia entre el primero y segundo lugar. Fue menos de un punto porcentual la diferencia que tuvo el partido que quedó en primer lugar con el partido que quedó en segundo lugar. Entonces, ante un resultado tan cerrado, lo que sucedió fue que impugnaron ante el Tribunal Electoral pues esa elección. Acuérdense que cuando hablamos de una elección presidencial estamos hablando de 300 distritos en el país, y entonces llegaron más de 300 demandas impugnando diversos distritos en el país, solicitando que se anulara la votación en varias casillas de cada uno de esos distritos, y además que se anulara la elección. Acuérdense que en cada distrito, más o menos en promedio, se instalan 500 casillas por distrito, y son 300 distritos. Entonces llegaron demandas a la Sala Superior donde se solicitaban que se anularan 200 casillas, 300 casillas en cada uno de los distritos, en otros pues 400 casillas, etcétera. Pero además de que se solicitó que se anulara la votación recibida en una o varias casillas, pues se solicitó también, bueno, los medios de comunicación señalaron que el partido político que quedó en segundo lugar estaba solicitando el voto por voto, casilla por casilla. Si ustedes se acuerdan, en esos tiempos pues se hablaba de voto por voto, casilla por casilla. Llegaron aquí al tribunal un grupo de personas, de militantes del partido político que quedó en segundo lugar, y entonces le solicitaron al tribunal voto por voto, casilla por casilla, porque esto no lo había realizado el Instituto Federal Electoral. Es decir, en el Instituto Federal Electoral obviamente no se abrieron todos los paquetes de toda la elección, porque había criterios muy claros del tribunal que se decía que si no era determinante la irregularidad en el acta de escrutinio y cómputo, no se tendría que abrir el paquete. Por ejemplo, si había un error de 5 votos en el acta, pero en esa casilla nos habían ganado por 50 votos de diferencia entre primero y segundo lugar, decía el tribunal: oye, es que aquí en el acta de escrutinio y cómputo hay un error de 5 votos, pero a ti te ganaron en esa casilla por 50 votos de ventaja. Entonces, esos 5 votos no son determinantes en la casilla, y por lo tanto no vamos a abrir el paquete. Porque aunque te demos esos 5 votos a tu favor, no va a ser determinante para el resultado final en esa casilla, por lo tanto, no vamos a abrir el paquete. Sin embargo, viene la elección presidencial, como les decía, y entonces se solicita voto por voto, casilla por casilla. Es decir, abran todos los paquetes del país, ¿no? Abran todos los paquetes que se instalaron, todas las casillas que se instalaron en el país. Solicitamos que se abran todos los paquetes. Eso lo manejaron los medios de comunicación, pero la realidad es que ya en sus demandas los partidos políticos no le solicitaron al tribunal pues que se abrieran todos los paquetes en los 300 distritos del país. ¿Por qué no le solicitaron eso al tribunal? Porque, bueno, las abogadas y los abogados de la coalición que quedó en segundo lugar, pues le dijeron no al candidato, el que es ahora el presidente de nuestro país. En ese tiempo era el candidato que quedó en segundo lugar, y le dijeron: ¿sabe qué, candidato? Pues no le conviene que se abran todos los paquetes del país. Eso que manejan los medios de comunicación de voto por voto, casilla por casilla,
pues puede ser una estrategia política, pero no debe ser una estrategia jurídica. ¿Por qué no conviene abrir todos los paquetes en el país? Preguntó obviamente no el candidato y pues le dijeron que si había ganado prácticamente en todos los distritos en Tabasco, había ganado en todos los distritos en Chiapas, había ganado muchos distritos en otras entidades federativas, muchos distritos en la Ciudad de México, pues esos distritos donde había ganado, pues no se tendrían que abrir los paquetes. No le convenía al partido político que quedó en segundo lugar, obviamente, abrir los paquetes en aquellos distritos donde había ganado con mucha ventaja. Por lo tanto, no se cumplió con ese tema de voto por voto, casilla por casilla, porque el propio partido político no solicitó ante el tribunal que se abrieran los paquetes en los 300 distritos del país. Lo que sí le solicitó al tribunal es que se abrieran los paquetes en 220 distritos. Si bien es cierto, no se impugnaron los 300 distritos por el primer lugar, sí se impugnaron 220 distritos. Entonces la Sala Superior del Tribunal Electoral pues tenía ahí un gran reto que resolver. ¿Quién iba a ir a abrir los paquetes en 220 distritos del país? Imagínense que aquí en la Sala Superior se tenían, que será 50, 60 secretarios de estudio y cuenta para resolver elecciones en 15 a 16 entidades federativas, también para resolver elecciones que habían sucedido de diputaciones federales, de senadurías, etcétera. O sea, había muchísimo trabajo en la sala superior como para que se fueran los secretarios de estudio y cuenta a abrir los paquetes en 220 distritos. Sin embargo, además, pues no eran suficientes 50 o 60 secretarios, porque estábamos hablando de 220 distritos donde se tenía que acudir en las mismas fechas a abrir los paquetes en cada uno de esos 220 distritos y en varios distritos se tuvieron que abrir 400, 500 paquetes. Por lo tanto, pues entonces aquí el presidente del Tribunal Electoral, el presidente de la Sala Superior, pues ahí estuvo analizando el asunto con los demás magistrados y con la magistrada y bueno, se resolvió hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esos tiempos, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral era el magistrado Leonel Castillo González y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el ministro Mariano Zola Huitro. Bueno, hablaron esas dos autoridades y entonces por ahí había una disposición que todavía existe en la ley que señala que pues las autoridades federales, las autoridades estatales y las autoridades municipales deben de auxiliar a las autoridades electorales durante los procesos electorales. Por lo tanto, el presidente del Tribunal Electoral le dijo al presidente del Pleno de la Suprema Corte, pues que sí, lo apoyaba con este tema del recuento. Pero ¿cómo va a apoyar el Poder Judicial Federal al Tribunal Electoral con el tema del recuento? Entonces, bueno, el presidente del tribunal le solicitó al presidente de la Corte que fueran magistradas y magistrados de circuito y que fueran juezas y jueces de circuito a abrir esos paquetes con una secretaria o un secretario de estudio y cuenta. Entonces, los juzgados de distrito o los magistrados o las magistradas de circuito que estuvieran cerca de ese distrito, pues fueron comisionados para ir a ese distrito con una secretaria o un secretario de estudio y cuenta y volver a contar todos y cada uno de los paquetes en el distrito correspondiente. Entonces, en realidad, en la elección presidencial, los que realizaron el recuento de votos fueron magistrados de circuito, magistradas de circuito, juezas de distrito y jueces de distrito. Y también esta comisión se encomendó también para las magistradas y los magistrados de las salas regionales, con obviamente una secretaria o un secretario de estudio y cuenta. Bueno, pues todas estas personas, todas estas autoridades
acudieron a cada uno de los 220 distritos a abrir los paquetes. En algunos distritos, como les decía, se habían impugnado 50 casillas, en otros distritos 100 casillas, en otras 300. Hasta había, obviamente, distritos donde se habían impugnado pues 500 casillas. Por lo tanto, había que abrir paquetes con 500 casillas solamente de un distrito. Entonces, el primer problema que se enfrentaron estas autoridades fue, bueno, ¿cómo vamos a abrir, por ejemplo, 200 paquetes si tenemos 3 días para abrir 200 paquetes? Si nos vamos uno por uno, había ahí un promedio que lo más rápido que se podía abrir un paquete era en 40 minutos por paquete. Ahora imagínense que habría que abrir 200 paquetes en 3 días. Pues no daba tiempo si teníamos 40 minutos. Y eso eran 40 minutos y no había discusión sobre boletas que salían del paquete, que el voto es válido, que el voto es nulo, que el voto es para tal partido, que el voto es para tal coalición. Si no tenía discusión la apertura del paquete y se llenaba una nueva acta de escrutinio y cómputo, pues nos llevábamos en promedio 40 minutos para abrir el paquete. Pero vean cómo la ley no tiene contemplados muchos temas. Bueno, 40 minutos, pero tengo que abrir 200 paquetes en 3 días. Entonces se formaron, de acuerdo a los lineamientos que emitió el IFE y luego lineamientos que también hubo acuerdos que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues se decidió que se iban a formar grupos de trabajo. Lo que ya está actualmente en los lineamientos del INE nace en este 2006, donde se dice se van a formar grupos de trabajo y entonces no se va a abrir un paquete cada 40 minutos, sino se van a armar 10 grupos de trabajo con personal ahí del INE, en ese tiempo del IFE, que va a organizar cada uno de esos grupos de trabajo. Va a haber una persona, un funcionario del INE en cada uno de los grupos de trabajo dirigiendo ese grupo de trabajo, y entonces se van a crear 10 grupos de trabajo, insisto, con un funcionario del INE ahí, con el magistrado o la magistrada y el secretario o la secretaria de estudio y cuenta encargados de este recuento, ya sea una jueza, un juez, una magistrada, un magistrado, eran los encargados del recuento. Ahí daba fe y tomaba el conteo el secretario o la secretaria de estudio y cuenta, y obviamente en estos grupos de trabajo estaban los representantes de los partidos políticos. Bueno, formados estos grupos de trabajo, pues se armaron en cada distrito 10 grupos de trabajo, y entonces al mismo tiempo se abrieron 10 paquetes y se empezaron a contar y a obtener las nuevas actas de escrutinio y cómputo de cada uno de esos 10 paquetes. Se obtuvieron nuevos resultados. Entonces, de 10 en 10, obviamente si daba tiempo de abrir todos y cada uno de los paquetes del distrito correspondiente. Una vez que se abrían todos los paquetes, insisto, en presencia de todas las representantes y los representantes de los partidos políticos, se obtenían los nuevos resultados en ese distrito y se enviaban directamente a la Sala Superior para que la Sala Superior del Tribunal Electoral hiciera el conteo final de la elección presidencial y se obtuvieran los nuevos datos vía el recuento que se había solicitado en cada uno, insisto, de esos 220 o un poco más de distritos. También entonces en esa elección del 2006, pues en primer lugar también solicitó recuento de votos, porque en primer lugar también sus abogadas y abogados le dijeron, ¿sabe qué? Pues si están solicitando el recuento, el segundo lugar, a lo mejor ahí en ese recuento, pues van a impugnar obviamente las casillas donde perdieron y pueden obtener votos a su favor al abrir esos paquetes. Y si obtienen votos a su favor, los que quedaron en segundo lugar, en una de esas nos pueden alcanzar y hasta nos pueden rebasar. Por lo tanto, el primer lugar también solicitó ante el tribunal recuento de votos. Y entonces el primer lugar solicitó que se abrieran paquetes también más o menos en más de 100 distritos en el país, donde obviamente el primer lugar había perdido en esas casillas. Entonces, en algunas casillas donde el primer lugar había perdido, también se solicitó la apertura de paquetes. Total, como les digo,
fueron más de 220 distritos donde se abrieron paquetes, ya sea que lo había solicitado el primer lugar o ya sea que lo había solicitado el segundo lugar. Y entonces nace esta figura del recuento de votos, ojo que ya estaba, pero nace en sede jurisdiccional. La ley siempre había señalado que en el INE se podía solicitar recuento de votos cuando las actas de escrutinio y cómputo tenían errores. Pero la ley en el 2006 en ninguna parte señalaba que se podría hacer el recuento de votos ya en la sede jurisdiccional, es decir, ya por un tribunal electoral. Cuando llegaron estas demandas en el 2006, el Tribunal Electoral en un acuerdo señaló que se iba a realizar este recuento de votos por parte del tribunal para darle certeza y transparencia al proceso electoral. Al señalar esto en un acuerdo incidental, la Sala Superior del Tribunal Electoral, bueno, quedó claro entonces vía ese acuerdo que el Tribunal Electoral podría realizar recuentos de votos ya en sede jurisdiccional, es decir, ya directamente ante un tribunal electoral. Pero estaba ahí el criterio anterior al 2006 que decía, solo se van a abrir los paquetes donde sea determinante el resultado. Como les decía, si en el acta había un error de 5 votos, pero en esa casilla me habían ganado por 50 votos, pues decía el tribunal, no es determinante porque esos 5 votos no van a cambiar el resultado. Le quitamos esos 5 votos al primer lugar y va a seguir ganando por 45 votos sobre el segundo lugar. Aunque esos 5 votos se los diéramos al segundo lugar, no le alcanza para que alcance, valga la redundancia, al primer lugar o lo rebase. Entonces, como no es determinante, decía el tribunal, no vamos a abrir el paquete. Pero bueno, viene la elección del 2006 y el tribunal dice, no, vamos a cambiar este criterio. Y ahora el criterio que nace en el 2006, en la sentencia del 2006, por motivo de la elección presidencial, es que dice el tribunal, si hay error en los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo, se va a abrir el paquete. Error, aunque sea, ojo, de un voto y no sea determinante, de todos modos se va a abrir el paquete. Eso lo dijo en el 2006 la Sala Superior, pues para darle certeza y transparencia a ese proceso electoral. Era muy importante revisar nuevamente todos los votos, contar nuevamente todos los votos en las actas de escrutinio y cómputo que tuvieran error, aunque sea de un voto y no fuera determinante, de todos modos se abrieron sus paquetes. Y ahí señaló en esa sentencia también el Tribunal Electoral que se entendía por rubros fundamentales. Y el Tribunal Electoral dijo que los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo, que sigue vigente ese criterio a partir de 2006, dice el Tribunal en la sentencia, los rubros fundamentales son personas que votaron. El rubro donde viene en la lista, donde vienen en el acta de escrutinio y cómputo, personas que votaron conforme a la lista nominal, es un rubro fundamental que no puede tener errores. Ahora, ¿cuáles son las personas que votaron conforme a la lista nominal? No solamente hay que asentar ahí en el acta de escrutinio y cómputo las personas que están en la lista nominal y votaron. También en ese rubro de personas que votaron conforme a la lista nominal hay que asentar los votos de las representantes y los representantes de los partidos políticos. También sus votos van a ir ahí en personas que votaron conforme a la lista nominal, aunque muchas veces las representantes y los representantes de los partidos políticos no aparecen en esa lista nominal porque no pertenecen a esa sección. Sin embargo, dice la ley, si eres representante de un partido, puedes votar dentro de tu casilla, aunque no pertenezcas a esa sección. Por lo tanto, en el rubro personas que votaron conforme a la lista nominal, se van a sentar los de la lista nominal que votaron, más los representantes de los partidos políticos. Pero aparte hay otro rubro que se va a sentar ahí en personas que votaron conforme a la lista nominal. Van a ser las ciudadanas y ciudadanos que están en la lista nominal, los representantes de los partidos políticos y también ahí se va a sentar las personas que votaron
con una resolución del Tribunal Electoral. Las personas que tengan sentencias del Tribunal Electoral a su favor también van a aparecer ahí en el rubro de personas que votaron conforme a la lista nominal, aunque no estén ahí en la lista nominal. Porque, por ejemplo, si yo soy un ciudadano y antes de la elección advierto que no estoy en la lista nominal, que me excluyeron o que no me incluyeron en la lista nominal, entonces yo voy al Tribunal Electoral e impugno y le digo al Tribunal Electoral, oye, ¿sabes qué? El IFE me sacó de la lista nominal. Actualmente el INE, ¿no? O ¿sabes qué? El INE me excluyó de la lista nominal o no me incorporó. Llegué, presenté mis papeles, me dijo que iba a quedar incorporado en la lista nominal y no me incorporó por cualquier motivo. Bueno, si no me incorporaron a la lista nominal o me excluyeron de la lista nominal, me expulsaron, entonces yo voy al Tribunal Electoral y presento una demanda. Pero no voy a ir directamente al Tribunal Electoral, yo voy a ir al Consejo Distrital donde me dieron mi credencial o donde me registré para aparecer en la lista nominal y entonces ahí les digo en el Consejo Distrital, ¿saben qué? Denme mi formato de JDC. Ahí donde se supone que me iban a dar mi credencial o me dieron mi credencial. Ahí voy y les digo, dame mi formato de JDC. El formato de JDC en realidad es una demanda, pero es muy sencilla de llenar. Ese formato hay que poner nuestro nombre, nuestro domicilio, luego ahí hay 4 apartados: pérdida de credencial, robo de credencial, exclusión de la lista nominal o no inclusión de la lista nominal. Bueno, si me excluyeron de la lista nominal, yo pongo una palomita ahí, me excluyeron de la lista nominal y luego firmo ese formato. Entonces va mi nombre, estoy diciendo que me excluyeron de la lista nominal, va mi dirección y va mi firma. Pues ese formato que es una demanda, entonces el INE lo manda al tribunal, el tribunal revisa y le pregunta al INE, oye, ¿por qué lo excluiste de la lista nominal, por ejemplo? Y entonces el INE nos va a contestar, ¿sabes qué? Por un error técnico lo excluimos de la lista nominal, a lo mejor quizá porque había 3 personas con el mismo nombre y el que excluimos fue a él, ¿no? Pero fue de una forma errónea del sistema. Entonces, el tribunal le dice, bueno, pues si fue un error técnico, entonces esta persona va a tener derecho a votar el día de la elección. Pero nos contesta también el IFE o el INE. ¿Sabes que no me da tiempo ya de incluirlo en la lista nominal? Entonces ahí el tribunal emite una sentencia a favor de esa ciudadana o de ese ciudadano. La sentencia dice que esa persona va a poder votar el día de la elección a pesar de que no esté incluido en la lista nominal. A esa persona en el domicilio que puso en el formato, ahí le va a llegar una copia de los puntos resolutivos de esa sentencia. Directamente va a llegar la sentencia a su domicilio. Él nada más fue al Consejo Distrital, llenó el formato, el IFE manda el formato que es una demanda al tribunal, el tribunal resuelve esa demanda, emite el tribunal una sentencia y esa sentencia, si es favorable a la ciudadana o ciudadano, el tribunal se la va a notificar directamente en el domicilio que señaló en el formato. Ahí va a ir el tribunal a notificarle esa sentencia. Es decir, esa sentencia le va a llegar a la ciudadana o al ciudadano y entonces dice la ley que con esa copia de los puntos resolutivos de la sentencia, la ciudadana o el ciudadano va a poder acudir a votar el día de la jornada electoral. Entonces, el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla va a tener ahí una lista de las personas que van a acudir a la casilla a votar sin aparecer en la lista nominal. Por eso este rubro es tan importante. Personas que votaron conforme a la lista nominal son los que están en la lista nominal, son los representantes de los partidos políticos y son las personas que lleguen con sentencias del tribunal. Pero vean, este rubro es fundamental, dice la Sala Superior, y no puede tener errores. Y aquí empiezan muchas veces los errores que en personas que votaron conforme a la lista nominal no incluyen, no suman a los representantes de los partidos, o no incluyen y no suman a los que tienen sentencia del tribunal. Entonces ese rubro ya va a estar mal, porque el rubro dice textualmente personas que votaron conforme a la lista nominal. Entonces muchas veces las ciudadanas y los ciudadanos señalan
los funcionarios y funcionarias de la casilla, pues señalan, no, aquí solamente es con los que están en la lista nominal. Y solamente vamos a poner aquí los que están en la lista nominal. Y resulta que también hay que poner ahí los representantes de los partidos que votaron en esa casilla y las ciudadanas y los ciudadanos que votaron con sentencia del tribunal. Si no asentamos todas esas personas en este rubro, va a tener errores este rubro. Y entonces, aunque sea el error de un voto, dice el tribunal, si hay error en los rubros fundamentales, aunque sea de un voto, se tiene que abrir el paquete. Entonces, imagínense que aquí una persona que llegó con sentencia del tribunal, no asientan a esa persona, no ponen a esa persona. En personas que votaron conforme a la lista nominal, ya va a haber un error ahí. Y entonces se tiene que abrir el paquete por un solo voto, por un solo error, se tiene que abrir el paquete. Eso lo dice el tribunal a partir del 2006. Por eso en el 2006 pues se abrieron tantos y tantos paquetes, porque el error era mínimo. Con un error mínimo en el acta, se abría el paquete, ¿no? Bueno, el segundo rubro, muy importante, el segundo rubro fundamental, boletas sacadas de la urna. Este es otro rubro muy importante que debe de coincidir exactamente con las personas que votaron conforme a la lista nominal. Boleta sacada de la urna, pues obviamente, como lo dice su nombre, son todas aquellas boletas que una vez que se abre la urna se cuentan, ¿no? Las saca la escrutadora o el escrutador de la urna y las cuenta. Pues estas boletas deben de coincidir exactamente con las personas que votaron conforme a la lista nominal. Si tenemos 100 personas que votaron conforme a la lista nominal, entonces tenemos que tener 100 boletas sacadas de la urna. Pero también puede haber errores en este rubro. Por ejemplo, si a una ciudadana o a un ciudadano se le ocurre llevarse la boleta a su casa en vez de introducirla dentro de la urna, pues boletas sacadas de la urna siempre van a ser 99. Y personas que votaron conforme a la lista nominal van a ser 100. Y aunque estén ahí los funcionarios de la casilla contando 3 o 4 veces los votos, las boletas, pues no va a coincidir. Porque resulta que una ciudadana o un ciudadano se le ocurrió llevarse la boleta a su casa. O también puede darse el caso que emitieron la boleta, es decir, introdujeron la boleta en otra urna y no en la respectiva. Eso también es muy importante, ojo, porque muchas veces se ha dado que en una casilla, pues dicen, bueno, aquí tuvimos elecciones concurrentes, federales y locales. Vamos a empezar a contar los votos de las locales y llenar las actas de escrutinio y cómputo. Ya que llenamos las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales, entonces empezamos a llenar las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones federales. Ese es un gran error. Se tienen que contar primero todos los votos de todas las elecciones y luego empezar a llenar las actas de escrutinio y cómputo originales. Porque imagínense que ustedes empiezan a llenar el acta de escrutinio y cómputo de una elección local, la llenan toda, ya está lista esa acta, ya contaron todos los votos y de repente cuando se abran las urnas federales, por ahí sale un voto de una elección local. Pero resulta que ya llenaron el acta y ya no pueden modificar el acta. Pues ya quedó mal esa acta que llenaron a nivel local y también va a quedar el acta que llenaron a nivel federal, porque resulta que pues ya no van a poder contar esa acta en la elección local, porque ya llenaron todo el acta y el acta no se puede borrar, el acta no se puede corregir, ¿no? El acta no se puede tachonear, no se le puede hacer nada al acta original. Por eso primero se abren todas las urnas, se cuentan todas las boletas, se toma un dato en sucio, en borrador, y ya una vez que estén abiertas todas las urnas, ya que se contaron todos los votos, ya se me aparecieron boletas federales, las en la urna local las mando a la elección federal, si me aparecieron boletas locales en la urna federal, las mando a la elección local, ya que tenga todas las boletas bien distribuidas, entonces sí empiezo a llenar todas y cada una de las actas, para que no me aparezca un acta después, ya que se llenó el acta.
Entonces, bueno, este rubro es muy importante, el de boletas sacadas de la urna, y les digo, con que una ciudadana o un ciudadano se le ocurra llevarse la boleta a su casa, ya no van a coincidir personas que votaron conforme a la lista nominal con boletas sacadas de la urna. Y esto va a provocar necesariamente el recuento de votos, primero en sede administrativa y en su caso después en sede jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no coincidieron estos dos rubros y el Tribunal Electoral hasta la fecha señala, estos tres rubros no pueden tener errores. Si hay error de un voto en cualquiera de estos tres rubros, automáticamente se tiene que abrir el paquete. Obviamente, si lo solicitan así los partidos políticos, si el INE se niega a abrir el paquete, entonces podemos irnos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral necesariamente tendrá que abrir el paquete, ya sea un tribunal local o ya sea la sala superior o las salas regionales del Tribunal Electoral Federal, porque existan los criterios que ha emitido la propia sala superior. Entonces, bueno, tenemos 100 personas que votaron conforme a la lista nominal, tenemos 100 boletas sacadas de la urna y entonces el resultado de la votación también nos tiene que dar la suma de 100. Resultados de la votación es sumar los votos de todos los partidos políticos, los votos del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, de Morena, etcétera, de todos los partidos registrados, hay que sumar los votos. Pero también hay que sumar los votos de candidaturas no registradas. También se suman. También hay que sumar los votos de candidaturas independientes. Estos votos también se suman. Y también se suman los votos nulos. Y aquí es cuando se da muchas veces el error en este rubro. Porque aquí hemos encontrado ya en la experiencia muchas actas de escrutinio y cómputo donde los votos nulos no los sumaron. Porque dicen las funcionarias y los funcionarios de la casilla, no, pues si estos son nulos, no los sumes a resultados de la votación, no los sumes a la votación emitida. Y sí se tienen que sumar, porque a pesar de que es un voto nulo, pues se tiene que sumar, porque es un voto que llegó a la urna y que es votación emitida. Ya después se calificó como nulo, pero es un voto que llegó a la urna y que se tiene que contar, para que entonces sí coincidan perfectamente estos tres rubros. Personas que votaron conforme a la lista nominal, boletas sacadas de la urna y resultados de la votación. Si estos tres rubros coinciden, es decir, si tenemos 100, 100 y 100, por ejemplo, porque nada más se recibieron en esa casilla 100 votos, no se va a tener que abrir el paquete. Puede ser que por ahí nos digan, es que sabes qué, boletas recibidas en la casilla, está mal ese rubro, con boletas utilizadas. Pues son, dice la sala superior, esos son datos auxiliares. Si está mal el rubro de boletas recibidas, si está mal el rubro de boletas inutilizadas, esos rubros no son fundamentales, porque no tienen un voto, se supone, esas boletas. Las inutilizadas no se utilizaron, no hay voto. Las que llegaron a la casilla, pues a lo mejor puede estar ahí algún error, pero dice la sala superior, a nosotros los rubros que nos interesan son las boletas ya marcadas con un voto. Entonces, dice la sala superior en 2006, los rubros fundamentales van a ser personas que votaron conforme a la lista nominal, boletas sacadas de la urna y resultados de la votación o votación emitida. Si coinciden esos tres rubros, estamos del otro lado. Pero si no, el partido que quedó en segundo lugar puede solicitar que se abra ese paquete o todos los paquetes que tienen errores en estos tres rubros fundamentales. Ese fue un nuevo criterio muy interesante que nació en el 2006 y que se dijo además en la sentencia del 2006. Si no abre el INE los paquetes, entonces los vamos a abrir en el tribunal. Este criterio aplica primero para el INE. Pero si el INE no abre el paquete, dice la sala superior, entonces lo va a abrir el Tribunal Electoral, ¿no? Así quedó en el 2006, y bueno, aquí es un ejemplo de un acta de escrutinio y cómputo que se levantó en el 2018, donde vean cómo en votación emitida, pues van los votos de cada uno de los partidos políticos. Como ya lo explicamos ayer, también van los votos de las coaliciones, cuántas boletas marcaron con los tres de la coalición,
cuántas boletas marcaron con los dos de la coalición, cuántas boletas marcaron de la otra coalición, cuántas boletas tenemos con votos de candidatos no registrados, cuántas boletas tenemos con votos de candidaturas independientes, si es que existen, y cuántos votos nulos se tienen. Así se llena el rubro, así se llena el acta en cada uno de estos rubros para obtener la votación emitida. El acta, acuérdense, va firmada por todas las funcionarias y los funcionarios de los partidos políticos, y también va firmada esta acta por los representantes de los partidos. Pero que acuérdense que quien le da validez a esta acta de escrutinio y cómputo es la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de la silla. Esta acta que ustedes ven aquí es una documental pública con valor probatorio pleno. Y tiene valor probatorio pleno si la firman las funcionarias y los funcionarios. Ya con eso tiene valor probatorio pleno. Si no la firman los representantes de los partidos, no importa. Si la firman bajo protesta, tampoco importa. Tiene valor probatorio pleno cuando la firman las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Vean lo que pasó aquí en esta casilla. Es la casilla 1010, sección 1010. Es de Oaxaca, es del distrito 2, es de la sección 1010 y es una casilla básica. Pero vean qué sucedió en esta casilla. ¿Qué es lo que encuentran que sucedió en esta casilla? Vean la firma de los funcionarios. Firma solamente el presidente y el secretario. ¿Qué quiere decir eso? Que no está la firma de ni el escrutador 1 ni el escrutador 2. Entonces, bueno, aquí cambió la tesis como ya lo hemos estudiado, y antes decía la sala superior, si no había escrutadores en la casilla, se anulan todos estos votos. Todos los votos que ven aquí en el acta, si no había escrutadores, decía la sala superior, se tienen que anular todos los votos de esa casilla. Hagan de cuenta que todos los votos que están aquí asentados ya no van a contar. Pero este criterio cambió en el 2016 y a partir del 2016 señala la sala superior, con que esté el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria, es decir, con que esté la mitad de los funcionarios, con eso es suficiente, porque el presidente y el secretario pueden sustituir las actividades de los escrutadores. Por lo tanto, cambia el criterio y a partir del 2006, del 2016, todas las actas que tengan dos funcionarios es suficiente para que no se anule la votación, como aquí en el caso, en vez de 4, solamente estaba el presidente, solamente estaba el secretario, pero dice la sala superior, no eso es suficiente para que sea válida la votación, ¿no? Aquí, pues si ven el acta, pues no tiene errores, se advierte de alguna forma que no tiene errores en este tema de la votación emitida, y por lo tanto no se va a tener que solicitar recuento. Si tuviera errores, habría que solicitar el recuento. Bueno, todo esto que les platiqué a partir del 2006, pues generó un cambio en la legislación. Y en el 2007, fíjense, la elección presidencial fue en el 2006. En el 2007 se realizó una reforma electoral constitucional y en el 2008 se realizó una reforma electoral a la ley, pues en la nueva ley del 2008 ya se incorporaron estos supuestos de recuento de votos. Recuerden que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales posteriormente nace a partir de algunas otras reformas, y en toda esta nueva legislación electoral ya incorpora estos supuestos, ¿no?, que marca la ley. Acuérdense que teníamos COFIPE antes, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y después con la reforma de 2014 se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero en el 2008 se modificó, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se agregaron estos temas del recuento. Acuérdense, nos dice también la ley, la suma que realiza el Consejo Distrital, es decir, el Consejo Distrital realizará el cómputo de las siguientes elecciones. Si la jornada electoral fue el domingo, se sesionará a las 8 horas del miércoles siguiente
para contar los votos de las elecciones de la Presidencia de la República, de diputaciones federales y de senadurías. En ese orden se van contando los votos. Entonces, todas aquellas actas de la elección de la Presidencia de la República que tengan errores, pues nos vamos a ir a recuento. Después, todas aquellas actas de escrutinio y cómputo que de la elección de diputaciones federales que tengan errores, nos vamos a recuento, y senadurías que tengan errores, nos vamos a recuento. Entonces, ojo, el Consejo Distrital no solamente tiene que hacer el recuento de la elección presidencial. Como esta elección es concurrente con diputaciones y senadurías, pues muchas veces al mismo tiempo el Consejo Distrital tiene que hacer recuento de las elecciones de la Presidencia de la República, de las elecciones de diputaciones federales y de senadurías. Si por algún motivo no realiza el recuento el Consejo Distrital del INE y se advierte que hay errores en un acta de escrutinio y cómputo, entonces es cuando nos vamos al Tribunal Electoral a solicitarle el recuento que no nos hizo el INE. ¿Cómo le vamos a solicitar el recuento al Tribunal Electoral? Pues vía el juicio de inconformidad. En el juicio de inconformidad le podemos pedir 5 cosas al tribunal. 1, que nos revise la validez o nulidad de un voto o de varios votos. 2, en el juicio de inconformidad también le podemos solicitar al tribunal que realice, ordene recuento de votos, diciéndole, ¿sabes qué, tribunal? En el INE no me hicieron el recuento de votos y yo advierto estas irregularidades en el acta de escrutinio y cómputo, entonces te solicito a tu tribunal que realices el recuento, ya tu tribunal. O si lo realizó el recuento del INE, también en el juicio de inconformidad le puedo decir al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Ya me realizaron el recuento en el INE, pero está mal hecho. Por lo tanto, tribunal, te solicito que tú realices nuevamente ese recuento de votos. Entonces, vean, en juicio de inconformidad pedimos que se revise una o varias boletas, la nulidad o la validez de uno o varios votos. Luego le vamos a solicitar también el juicio de inconformidad, en su caso, recuento de votos de una o de varias casillas. Luego, en ese mismo juicio de inconformidad, le vamos a pedir al tribunal, ¿sabes qué? Quiero que se anule la votación en una o varias casillas de ese distrito, ya sea de la elección de presidente, de diputaciones o de senadurías. Acuérdense que hay que presentar una demanda de juicio de inconformidad para cada una de las elecciones. Si voy a impugnar la votación en la casilla para presidencia de la República, es una demanda. Si voy a impugnar la votación en la casilla para la elección de diputaciones federales, es otra demanda distinta. Y si voy a impugnar la votación en esa casilla para la elección de senadurías, es otra demanda distinta. No puedo presentar una demanda para impugnar las 3 elecciones. Es demanda por elección. Entonces, les digo, solicito primero en mi demanda la nulidad o validez de un voto o de varios votos. Recuento de votos, lo segundo que puedo solicitar en mi demanda, que se cuenten todos los votos en una o varias casillas. Tercero, que se anule la votación en una o varias casillas. Cuarto, que se anule la elección. Y quinto, que se declare inelegible al candidato ganador porque yo estimo que no cumple los requisitos de elegibilidad. Esas 5 cosas se pueden solicitar ante el Tribunal Electoral vía juicio de inconformidad, pero pues obviamente lo primero que revise el tribunal antes de ver si se anula la votación en una o varias casillas o si se anula una elección o si es elegible o no el candidato ganador, lo primero que revisa el tribunal es si se están solicitando recuento, si ese recuento procede y entonces realiza el recuento el tribunal. Así sucedió en 2006, así sucedió en 2012, donde en las elecciones presidenciales, tanto de 2006 como de 2012, se solicitó el recuento de votos en diversas casillas, muchas casillas, ¿no? Y entonces, fíjense, a partir del 2006, de esa elección que ya señalamos tan importante, de esa elección donde nacen los nuevos criterios del recuento de votos, pues se reforma la legislación en el 2008 y se incorpora lo que llamamos ahora el recuento de votos, ya sea en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Lo primero que nos dice la ley es que se deberá de realizar un nuevo recuento, un nuevo escrutinio y cómputo, ¿cuándo?
Y se crean, fíjense, se plasman en la ley estos supuestos que marca la sentencia del tribunal en 2006. Estos supuestos que ven aquí estaban en la sentencia del tribunal del 2006, que nos dicen cuándo se va a abrir el paquete nuevamente, cuando los resultados de las actas de escrutinio y cómputo no coincidan o se detecten alteraciones evidentes en esta acta que generen duda fundada sobre el resultado de la elección. ¿Qué son alteraciones evidentes en las actas? Alteraciones por lo menos de un voto en los tres rubros fundamentales. Así lo dijo la Sala Superior en el 2006. Por alteraciones evidentes se entiende error, aunque sea de un voto en los tres rubros fundamentales que ya analizamos. Entonces, si hay errores en los rubros fundamentales, se abre el paquete en el primer supuesto. Segundo supuesto, cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni estuviera en poder del presidente del Consejo Distrital. Si se perdió el acta de escrutinio y cómputo original, recuento de votos en automático, nos dice la ley. Hay que abrir el paquete y volver a contar todo. Tercer supuesto, cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Aquí nuevamente nos dice el supuesto si hay errores en los rubros fundamentales o inconsistencias en los rubros fundamentales, aunque sea mínima de un voto, se puede solicitar, obviamente, que se abra el paquete ante el INE, y si no lo hace el INE, lo tendrá que hacer el tribunal. Luego, cuarto supuesto que señala la ley. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar. Es decir, si en una casilla la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 50 votos, el primer lugar le ganó al segundo por 50 votos de diferencia, pero tenemos 60 votos nulos, por ejemplo, hay que abrir el paquete inmediatamente. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 10 votos, pero tenemos 15 votos nulos, es decir, si hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, no sabemos si esté bien ese dato o si esté mal ese dato, pero por ley hay que abrir nuevamente el paquete y volver a contar todas y cada una de las boletas. Y el último supuesto, el quinto, nos dice la ley, cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. También no sabemos si por casualidad en esa casilla todas las electoras y todos los electores votaron a favor de ese partido, sin excepción. Puede darse el caso que todos decidieron votar por ese partido. Sin embargo, la ley nos dice, como el caso está pues ahí como sospechoso, todos a favor de un mismo partido y ya. Entonces dice la ley, bueno, pues si en el acta dice todos los votos fueron a favor de este partido político y punto, no hay votos para ningún otro partido, no hay votos nulos, no hay votos de candidaturas registradas, no hay votos de candidatos no registrados. Si todos fueron para un mismo partido, pues para confirmar este tema hay que abrir el paquete. Entonces, estos son los 5 supuestos que tenemos directamente en la ley para abrir un paquete. Aquí lo puede solicitar el partido político, va al INE y le dice al INE, mira, se da el supuesto 3 o se da el supuesto 5 o se da el supuesto 4, por lo tanto, INE, tienes que abrir el paquete y volver a contar todo. Sin embargo, aquí el tema importante es que ese es el recuento parcial, conforme a la ley. ¿Qué quiere decir recuento parcial? Que estoy solicitando la apertura de un paquete en un distrito, o de 2 paquetes en un distrito, o de 10 paquetes en un distrito, o de 50 paquetes en un distrito. O sea, estoy solicitando en lo individual que se me abran tantos paquetes en un distrito. Ese es el recuento parcial, casilla por casilla. Pero tenemos el recuento total. ¿Cuál es el recuento total? Que voy a llegar yo al INE y le voy a decir, ¿sabes qué, INE? Ábreme todos los paquetes del distrito. ¿Cómo que todos? Si se instalaron 600, ábreme los 600 paquetes porque se acredita el supuesto que dice la ley para abrir los 600 paquetes. O sea, recuento total. Volver a contar todos y cada uno de los votos que se recibieron en ese distrito.
¿Cuándo se va a dar ese supuesto? Nos dice la ley, ¿no? Cuando existe indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar de la votación y el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. Es decir, si en ese distrito, por ejemplo, en diputaciones federales, en ese distrito la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de un punto porcentual, como lo que sucedió en la elección presidencial del 2006, que la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 0.5, es decir, si la diferencia es de menos de un punto porcentual, en automático tiene el consejo distrital respectivo que abrir el paquete. Y uno dice, ¿cuándo van a quedar otra vez con menos de un punto porcentual? Es muy difícil que me ganen con menos de un punto porcentual, ¿no? Bueno, pues ya se han dado muchos casos a partir de esta ley que se generó. Ya se han dado muchos casos en diputaciones federales, en distritos, donde el que gana, gana con menos de un punto porcentual. Y entonces ya en varios distritos del país, en las elecciones federales, se ha realizado el recuento total. Es decir, ni modo, le toca al distrito abrir todos los paquetes y volver a contar todas las boletas de cada una de las casillas. Y si en ese distrito, como les decía, se instalaron 600 casillas, pues hay que abrir 600 paquetes. Y el recuento total no da un plazo mayor, es el mismo plazo para realizar el recuento total. Tenemos pocos días para volver a contar todas las boletas. Sí se da este supuesto de la diferencia de menos de un punto porcentual entre el primero y el segundo lugar. Sin embargo, aquí también hay que señalar, vean que nos dice, se tiene que dar una diferencia menor o igual al 1%, pero además dice la ley, y al inicio de la sesión de cómputo, el representante del partido del segundo lugar lo solicite expresamente. El Consejo Distrital entonces realizará el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Es decir, tiene que haber una diferencia de menos de un punto porcentual entre el primero y segundo lugar, pero el recuento total lo debe solicitar expresamente el segundo lugar. Y aquí viene la duda, ¿y por qué nada más el segundo lugar? Así dice la ley, pero habrá que esperar algún tema donde quizá llegue el tercer lugar. Y yo les pregunto, ¿por qué el tercer lugar no puede solicitar recuento total si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual? El tercer lugar también participó y a lo mejor el tercer lugar también está muy cercano al segundo y al primero, ¿no? Se puede dar un supuesto donde esté muy cercano también el tercer lugar en ese resultado y, no, y resulta que la ley dice que el único que puede solicitar recuento total es el segundo lugar. Entonces habrá que revisar esos temas en la ley a nivel federal y en la ley a nivel local, pues para saber por qué sobre el segundo lugar. Porque a mí yo cuando leí la ley y vi esta reforma, pues me quedó la duda, ¿por qué solamente el segundo lugar? A ver, yo soy tercer lugar. ¿Por qué no puedo ir al INE a solicitarle como tercer lugar el recuento total si la diferencia entre el primero y segundo fue de menos de un punto porcentual? Y habrá que ver si llega un caso al tribunal donde llegue el tercer lugar y le diga al tribunal, oye, ¿sabes qué tribunal? Yo soy el tercer lugar, solicito recuento total y el INE no me realizó el recuento total porque la ley dice que solamente lo puede solicitar el segundo lugar. Acuérdense, así dice la ley, pero ¿qué dice la Constitución? Tutela judicial efectiva. Todos tenemos derecho a acudir a los tribunales y todos tenemos derecho a que se nos imparta o se nos aplique justicia. Si yo soy el tercer lugar y solicito que se me abran todos los paquetes, pues el tribunal tendrá que revisar si interpreta directamente la Constitución o si interpreta la ley y le dice a esta persona, no es que la ley dice solamente el segundo lugar, o haciendo una interpretación quizá constitucional o convencional, el tribunal diga, no, tu tercer lugar también tienes derecho. O sea, no ha llegado ese caso, yo no lo conozco, pero sí habrá que revisar por qué el legislador puso ahí nada más, el segundo lugar es el único que tiene ese derecho de solicitar recuento total. Pero bueno, siempre por lo general, el que pide el recuento es el segundo lugar,
y entonces ya el tercero no lo tiene que solicitar porque ya lo solicitó el segundo lugar, ¿no? Yo creo que se infiere que por eso no está ese derecho para el tercer lugar, porque siempre el segundo lugar, cuando pierde por menos de un punto porcentual, inmediatamente solicita el recuento. Es como en automático, ¿no? Por eso a lo mejor dijo el legislador, ¿para qué ponemos el tercer lugar si siempre lo va a solicitar el segundo lugar, que es el que está muy cercano al primero? Sin embargo, insisto, puede haber un caso donde el segundo lugar diga, por lo que ustedes quieran, no voy a solicitar recuento total. Y entonces el tercer lugar va a decir, yo no puedo hacerlo, y no quiere el segundo. Digo, será un supuesto excepcional. Porque les digo, la experiencia que yo tengo es que siempre el segundo lugar va y pide recuento total cuando le ganan por menos de un punto porcentual. Es decir, una elección cerrada, casi les puedo asegurar, no es un hecho, pero la experiencia que tenemos en el tribunal es que una elección tan cerrada de menos de un punto porcentual, la diferencia entre primero y segundo lugar, siempre se pide recuento total y siempre se pide que se anule la elección o que haya un cambio en el resultado y el segundo suba a primero y el primero baje a segundo. Siempre se impugnan esos temas cuando los resultados son tan cerrados. Y esta es la experiencia que nos dejó la elección presidencial en el 2006. Un resultado tan cerrado que impugnaron todo y solicitaron recuento total y solicitaron que se abran todos los paquetes, que se cuenten todas las boletas de las casillas donde perdimos y también se solicitó que se anulara la elección, etcétera. En pocas palabras, un resultado tan cerrado va a generar diversas impugnaciones y va a generar que se promuevan diversos juicios de inconformidad porque el resultado es muy cerrado y se sabe que cualquier irregularidad puede provocar o que se anule la elección o que el segundo lugar suba a primero y el primero baje a segundo lugar. Luego también nos dice la ley, entonces, para el recuento total, el Consejo Distrital respectivo dispondrá de lo necesario para que éste no se obstaculice, para no obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones. Porque imagínense, yo soy Consejo Distrital y me solicitan recuento total de diputaciones federales, pues tengo que abrir todos los paquetes para diputaciones federales, pero también tengo que hacer mi cómputo distrital de la presidencia de la República. Y también tengo que contar los votos y hacer un cómputo distrital de la elección de senadurías. Entonces, no solamente me tengo que dedicar al recuento total de diputaciones, tengo que contar los votos de senadurías y tengo que contar los votos de la presidencia de la República. Entonces, se puede tener un trabajo muy pesado en el Consejo Distrital. Por ejemplo, para este 2024 que vamos a tener elecciones de presidencia, de senadurías y de diputaciones. A diferencia del 2021, pues ya sabía el Consejo Distrital que solo había elecciones de diputaciones federales y entonces pues nada más había recuento total para diputaciones federales. Pero ojo, se puede solicitar recuento también para otras elecciones y entonces se hace mucho más complejo el trabajo para un consejo distrital porque siempre tienen que mandar los resultados conforme a las fechas que marca la ley, con recuento o sin recuento, tienen que llegar los resultados en las fechas que marca la ley. También nos dice la propia ley, el presidente del Consejo Distrital avisará de inmediato al secretario ejecutivo y ordenará la creación de grupos de trabajo. Como ya les decía, pues entonces en ese Consejo Distrital, en ese distrito, se tendrán que realizar grupos de trabajo si hay un recuento total para no abrir uno por uno todos los paquetes, sino armamos, por ejemplo, 10 grupos de trabajo y al mismo tiempo se abren 10 paquetes, uno en cada grupo de trabajo. Los grupos de trabajo deben estar integrados, dice la ley, por consejeros, obviamente, o consejeras electorales, representantes de los partidos políticos y obviamente vocales para trabajar en forma simultánea. Porque también, además de las consejeras y los consejeros, los vocales tienen que abrir paquetes y dirigir los grupos de trabajo porque muchas veces no alcanzan las consejeras y los consejeros y tiene que formar más grupos de trabajo para que se pueda tener todo el recuento en los tiempos que marca la ley. Finalmente, la propia ley dice, los vocales presidirán cada grupo encargado de una parte del recuento de votos. Levantarán un acta circunstanciada en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final de la suma de los votos. Es decir, realizarán un nuevo escrutinio y cómputo y levantarán un nuevo resultado de esa elección. En muchas ocasiones son solamente vocales los que dirigen los grupos de trabajo
y las consejeras y los consejeros solamente están ahí vigilando que se cumplan con todas las actividades del recuento de votos. Ojo, cuando surja por ahí, por ejemplo, en un recuento de votos, duda sobre la validez o nulidad de un voto, el grupo de trabajo no va a decidir si hay discusión entre partidos, si un partido dice este voto es mío y el otro partido dice no es mío y un tercer partido dice no, el voto es nulo. Si hay discusión en ese grupo de trabajo sobre un voto, el vocal de ese grupo de trabajo no va a decidir si el voto es válido o el voto es nulo. Va a reservar ese voto y va a decir, bueno, aquí reservamos este voto, no lo vamos a contar para ningún partido, no vamos a decir que es nulo, lo vamos a dejar reservado para que luego el pleno del Consejo Distrital, es decir, las consejeras y los consejeros de ese Consejo Distrital revisen ese voto y ellos decidan si el voto es válido o el voto es nulo por unanimidad o por mayoría. Y cuando las consejeras y los consejeros deciden si el voto es válido o es nulo, todavía el partido político que esté inconforme puede impugnar la validez o nulidad de ese voto ante el Tribunal Electoral, vía el juicio de inconformidad. Es decir, lo que diga el Consejo Distrital no va a ser definitivo. Ni el acta que llene con los nuevos resultados, ni la validez o la nulidad de uno o varios votos. Esa va a ser una resolución administrativa, pero esa resolución administrativa del Consejo Distrital del INE puede ser impugnada, insisto, vía el juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral. Y entonces el Tribunal Electoral va a decidir si estuvo bien hecho ese recuento y el tribunal va a decidir si el voto es nulo o si el voto es válido sobre todas las boletas que hayan sido impugnadas. Ahora, ojo, cuando impugnemos un recuento realizado por el INE de diputaciones federales o de senadurías, la sala competente es la sala regional del tribunal correspondiente. Acuérdense que el Tribunal Electoral tiene 5 salas regionales y entonces, por ejemplo, si estamos en un recuento de diputaciones federales en Colima, la sala correspondiente es la sala regional Toluca. Entonces, si no estoy de acuerdo yo con el recuento que se realizó en un distrito en Colima, impugno esa resolución administrativa ante la sala regional Toluca. Si estoy en Veracruz, en un distrito en Veracruz, impugno ese recuento del distrito de Veracruz ante la sala regional Jalapa y así, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en Chihuahua, impugno ese recuento del distrito que está en Chihuahua ante la sala regional Monterrey y así. Son 5 salas regionales, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Toluca, Ciudad de México y Jalapa. La que me toque ahí voy. Ah, pero si estoy hablando de la elección presidencial, de un recuento de la elección presidencial, ahí sí la única sala competente es la sala superior. El distrito donde esté, en cualquier parte del país donde esté el distrito, si yo voy a impugnar la resolución administrativa de ese distrito, si yo voy a impugnar el recuento que hizo ese distrito con motivo de la elección presidencial, siempre la sala competente va a ser la sala superior. Ya sea que el distrito esté en Sonora, en Chihuahua, esté en Quintana Roo, esté en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, cualquier distrito relacionado con la elección presidencial, cualquier recuento relacionado con la elección presidencial, lo vamos a impugnar directamente a la sala superior, porque todos los temas relacionados con la elección presidencial hay una sola instancia que es la sala superior. Las salas regionales del Tribunal Electoral no tienen competencia para resolver asuntos relacionados con la elección presidencial. La única sala competente es la sala superior. Por lo tanto, todos los temas de recuento o validez o nulidad de un voto, la sala competente será la sala superior para revisar ese recuento, para realizar un nuevo recuento, para revisar si ese voto es nulo, si ese voto es válido o si ese voto pertenece a uno o a otro partido. Insisto, siempre que estemos hablando de la elección presidencial y del recuento de votos en la elección presidencial, entonces la sala competente siempre será la sala superior. Cuando hablemos de diputaciones federales y de senadurías, la sala competente será la sala regional, ojo, en primera instancia, y en segunda instancia será la sala superior. Es decir, la sala superior también tiene competencia para senadurías y diputaciones, pero en una segunda instancia.
Primero va el asunto a la sala regional y después ese asunto lo puede revisar la sala superior. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia que emitió la sala regional, entonces impugno esa sentencia ante la sala superior y le digo a la sala superior, ¿sabes qué? Tiene estas inconsistencias la sentencia de la sala regional. O está mal la sala regional por esto, la sentencia de la sala regional por esto, esto y esto. Y entonces ya revisará la sala superior si está bien la sentencia de la sala regional o si tiene razón quien impugnó la sentencia de la sala regional. Y como vemos aquí, también finalmente dice la ley, si en los grupos de trabajo existe duda o controversia sobre la validez o la nulidad de un voto o de varios votos, estos se reservarán y serán sometidos a la votación del Pleno del Consejo Distrital. Es decir, todas las cuestiones sobre si la validez o nulidad de un voto dentro del INE pues se reservarán y será el Consejo Distrital en pleno, es decir, todas las consejeras y todos los consejeros los que decidirán si el voto es válido o el voto es nulo. El presidente, finalmente dice la ley, el presidente del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados asentados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado del recuento en el acta final de escrutinio y cómputo. Es decir, ya el Consejo Distrital, el presidente, será responsable de emitir los nuevos resultados de ese recuento. Ahora, ¿cuál es la experiencia que se tiene a partir de 2006? Que en los recuentos, por lo general, siempre sigue ganando el mismo partido. Fíjense, ya sean diputaciones federales, ya sean senadurías, ya sea en la presidencia de la República, se solicitan recuentos y finalmente sigue ganando el mismo partido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ajustes de uno, dos, algunos votos a favor de un partido, pero también hay ajustes de algunos votos a favor de otro partido. O sea, en pocas palabras, se los digo así, francamente, el INE cuenta bien los votos y los votos ahí están. ¿Qué sucede muchas veces? Que hay errores en las actas de escrutinio y cómputo, pero los votos ahí están dentro de la urna, ahí están en el paquete. Simple y sencillamente hay errores de las funcionarias y de los funcionarios al llenar el acta de escrutinio y cómputo. ¿Por qué hay errores? Pues porque obviamente las funcionarias y los funcionarios no son profesionales, no se dedican a lo electoral y pues pueden cometer diversos errores el día de la jornada electoral a la hora de llenar las actas de escrutinio y cómputo. Pero insisto, la realidad es que en la mayoría de los casos sí están las boletas en las urnas. El tema es que se suman mal, se restan mal, no se cuentan los votos nulos, se declara un voto nulo cuando en realidad es válido, etcétera. Pero de que están los votos porque casi todos los recuentos nos han señalado que sigue siendo el mismo resultado. Es muy difícil, se puede dar el caso, pero es muy difícil que por un recuento de votos resulta que el segundo lugar sube a primero y el primero baja a segundo. Es muy difícil ese dato, porque como desde el 2006 en la elección presidencial, pues se contaron, les digo, votos y se abrieron paquetes en 220 distritos y de todos modos el resultado fue prácticamente el mismo, porque perdió algunos votos el primer lugar en ese recuento de votos de la elección presidencial, pero también perdió votos el segundo lugar al realizar el recuento de votos. Es decir, los dos perdieron votos, los dos ganaron votos en diferentes casillas, por lo tanto el resultado fue prácticamente el mismo. Inclusive en los distritos electorales de diputaciones federales, donde se ha realizado un recuento total porque la diferencia es menor a un punto porcentual y se tiene que volver a contar todos los votos de todos los paquetes en ese distrito, finalmente tenemos resultados pues prácticamente iguales. Sigue ganando el primer lugar al segundo lugar, a pesar de que se realizaron todos los recuentos. Insisto, se recuperan 2, 3, 4 votos, pero no más, 5 votos por ahí, en fin, en algunas casillas, pero por lo general el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, realmente lo que nos demuestra estos temas es que el INE sí cuenta bien los votos, están ahí en la urna los votos. Sí llegan los votos, sí se cuidan muy bien los votos, sí se cuentan muy bien los votos. Lo que nos dice la experiencia es que el error está en la actividad que realizan las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla en el conteo de votos y sobre todo en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo.
Hay que decirlo, todavía a la fecha les cuesta mucho trabajo a las funcionarias y a los funcionarios de mesa directiva de casilla llenar las actas de escrutinio y cómputo, porque además, pues acuérdense, solamente hay un original, no se puede borrar, no se puede tachonar, no se puede subrayar, no se puede escribir arriba de algo que ya está escrito en esa acta, no se puede modificar y entonces ahí es donde vienen los errores porque dicen, hijo, ya no le puedo borrar, o luego, como les decía, los votos nulos los restan, no los suman, no saben qué hacer con las boletas que tienen 3 marcas, etcétera. Pero ya cuando se realiza el recuento ante la autoridad administrativa o cuando se realiza el recuento ante el tribunal electoral, ya obviamente se corrigen todos esos errores y sigue prácticamente teniéndose el mismo resultado. Es decir, las boletas siempre van a estar ahí dentro del paquete y son casos extraordinarios donde realmente pues un recuento cambia el resultado en esa casilla o un recuento cambia el resultado de la elección. Aunque sí, obviamente, en las elecciones de 2021, pues hubo muchos casos donde, por ejemplo, pues se quemaron los paquetes o no llegó el paquete al Consejo Distrital. Ya son casos distintos y estos casos lo que pueden provocar es que se anule la elección. Por ejemplo, en el 2021, de todas las elecciones que se tuvieron en el 2021, pues en 15 elecciones se anularon. Es decir, en el 2021 tuvimos muchísimas elecciones, diputaciones federales y en 15 entidades federativas. Hubo elecciones en el 2021 y de esas elecciones en 25 ayuntamientos, digo otra vez, en 15 ayuntamientos se anularon. O sea, ¿a qué me refiero? Se siguen anulando elecciones, pero la figura del recuento, pues les digo, realmente esta figura del recuento no modifica los resultados, simplemente sí se han dado muchos casos en donde seguramente ya lo vieron con algunos de mis compañeros, muchos casos en donde el INE dice que el voto es válido y llega al tribunal y el tribunal dice que es nulo o al revés. En muchos casos el INE ha dicho que el voto es nulo, llega al tribunal y el tribunal dice que el voto es válido, pero son 5 o 10 votos, no más. Por lo tanto, el resultado entre el primero y segundo lugar es muy difícil, tratándose, ojo, de elecciones federales, que el recuento le corresponde al INE. Ojo, tratándose de elecciones locales sí es muy diferente, porque hay municipios muy pequeños, hay municipios en el país, ayuntamientos en el país, donde se instalan 6 casillas. Entonces, obviamente, en municipios donde se instalan 6 casillas es muy fácil pues que 2, 3, 5 votos, 10 votos cambien el resultado en ese ayuntamiento. O que se anule una casilla, por ejemplo, la votación recibida en una casilla se anule y eso provoque en automático que se anule toda la elección. Porque si son 5 casillas las que se instalaron en ese ayuntamiento, con anular una casilla, pues ya se anuló más del 20% de los votos y por lo tanto se puede anular la elección o rebasar el tope de gastos de campaña en un ayuntamiento pequeño, pues a lo mejor si nos gastamos 5,000 pesos más, ya rebasamos el tope de gastos de campaña y eso también puede provocar que se anule una elección. Es decir, en los ayuntamientos pequeños, cualquier irregularidad sí puede provocar un cambio en el resultado final o que se anule la elección. A nivel de diputaciones federales, de senadurías y de la presidencia de la República, pues son tantas las casillas que se instalan que es difícil que cuando se anule una casilla o cuando se realiza el recuento de los votos en una casilla, eso provoque un cambio en el resultado o eso provoque un cambio en, o se provoque que se anule la elección. Sin embargo, sí se dan muchos casos que seguramente ya vieron, donde el INE ha dicho que el voto es válido, llega al tribunal, el tribunal dice no, pues es nulo, o al revés, el INE dice que el voto es nulo, llegan los casos al tribunal y el tribunal dice que el voto es válido. Pero bueno, esos casos se dieron mucho hablando de la elección presidencial, pero pues obviamente 5, 10 votos, 15 votos, 20 votos no van a afectar una elección presidencial en la cual se instalaron 160,000 casillas. Sin embargo, bueno, ahí están los datos, ¿no? Y luego la ley nos dice también excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de la casilla que sean corregidos por los consejos distritales
siguiendo el procedimiento establecido, no podrán ser invocados como causal de nulidad ante el tribunal. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, acuérdense que antes, si había errores en el acta de escrutinio y cómputo, íbamos al tribunal y le decíamos, ¿sabes qué, tribunal? Hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, por lo tanto, anula la votación en esa casilla. Era una causal y sigue siendo una causal de nulidad de votación recibida en casilla si hay errores en el acta de escrutinio y cómputo. Pero ahora esto se subsana, porque si hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, no vamos a ir al tribunal a decirle anula la votación en esa casilla. Si hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, lo que vamos a hacer es solicitar recuento de votos. Entonces ya no procede, en muchos casos, la causal de nulidad. Lo que procede ahora es el recuento de votos, no anular la votación en la casilla, sino solicitar recuento y que vuelvan a contar todo. El recuento lo solicito, como vemos, primero al INE y posteriormente puedo solicitar ese recuento ante el tribunal si no lo hizo el INE o si estimo como partido político o como candidato o candidata que el INE cometió errores también en ese recuento. No, también nos dice aquí la ley, tampoco podrá solicitarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que realice recuentos de votos en las casillas que han sido objeto de recuento en los consejos distritales. Ojo, así dice la ley, si ya te hicieron el recuento en el INE, no lo vayas a pedir nuevamente al tribunal. Sin embargo, el tribunal dice, bueno, si ya te hicieron el recuento en el INE, pero me demuestras que hay errores en el recuento que te hicieron en el INE, yo te vuelvo a realizar el recuento de votos ya como autoridad jurisdiccional y ese será el último recuento. Ahora también a partir de la reforma 2014, pues hay un convenio y una relación directa entre el INE y los OPLES. Acuérdense que el INE y los OPLES pues ya ahora son prácticamente autoridades que van ahí de la mano para organizar los procesos electorales. Acuérdense también que a partir de 2014 ya nace esta figura muy importante de la casilla única. Entonces se tiene que poner de acuerdo muy bien tanto el OPLE como el INE para tener lista la casilla. Hay que ver qué le corresponde al INE para tener lista la casilla el día de la jornada electoral y qué le corresponde al OPLE que también participa en esa casilla. Y ojo, en esa misma casilla se reciben los votos de las elecciones federales y en esa misma casilla se reciben los votos de las elecciones locales por las mismas funcionarias y funcionarios. Entonces, mucho más trabajo, porque en vez de levantar actas de escrutinio y cómputo de 3 elecciones en la casilla, se tienen que levantar actas de escrutinio y cómputo de las 3 elecciones federales, en este 2024, por ejemplo, y de 1, 2 o 3 elecciones locales. Entonces es mucho mayor trabajo para las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, porque ahora son responsables de las elecciones federales y de las locales. Se arman los paquetes de las elecciones federales y se van a la autoridad federal, el INE, y también se tienen que armar los paquetes de las elecciones locales y se van a la autoridad local como es el LOPLE. Acuérdense que en el 2024 podemos tener en una sola casilla elección presidencial, elección de senadurías, elección de diputaciones federales, elección de gobernatura, elección de ayuntamientos y elección de diputaciones locales. O sea, 6 elecciones en la misma casilla. Y ahí yo como ciudadano voy a llegar y me van a dar 6 boletas, una para cada una de las 6 elecciones. Entonces imagínense el trabajo en esa casilla, va a ser muy complejo porque una vez que se cierra la votación, tendrán que contar los votos de cada una de las 6 elecciones. A este tema nos vamos a enfrentar en el 2024, como les decía ayer, si es que no se nos aparece por ahí ya la figura muy importante del voto electrónico, que antes sí tenía muchas esperanzas, pero ahora en este momento estoy viendo que se nos está acabando el tiempo para tener una reforma desde la Constitución en la cual se configure esta idea de las elecciones vía electrónicas, ya sea en urnas electrónicas, ya sea por internet o lo más prudente sería que fuera híbrido, ¿no? En algunos temas por internet y en otros lugares por urna electrónica. Pero yo ya tengo mis dudas, no sé si realmente vamos a alcanzar a esto,
o si vamos a seguir con este tema de tener que imprimir 6 boletas en muchas entidades federativas, 6 boletas que tendrá que contar las funcionarias y los funcionarios en esa casilla y 6 paquetes que tienen que armar. Una vez que integran los 6 paquetes en la casilla, fíjense, se puede solicitar recuento de votos de los 6 elecciones. En una casilla se podría solicitar recuento de votos de las 3 elecciones federales y de las 3 elecciones locales. Ojo, para solicitar este recuento de votos, pues será ante la autoridad federal o ante la autoridad local, dependiendo de qué elección estoy solicitando el recuento de votos. Pero insisto, a partir de 2014 sí debe haber una comunicación muy importante entre el INE y los soples porque se instala una sola casilla y deben de estar ahí debidamente de acuerdo cómo van a quedar instaladas. No sé cuántas van a ser, pero yo calculo que para el 2024 por lo menos se tendrán que instalar 170,000 casillas en las que tienen que colaborar tanto el INE como los soples en la instalación y la integración por funcionarias y funcionarios de todas estas 170,000 casillas y obviamente los representantes y las representantes de los partidos políticos pues tendrán que estar en cada una de las 170,000 casillas. Entonces, imagínense también el trabajo tan importante para los partidos políticos de poder tener por lo menos un representante de su partido en cada una de las 170,000 casillas. Obviamente, este representante del partido pues debe estar bien capacitado también para saber exactamente todas las actividades que se tienen que realizar en esa casilla, desde la instalación, la recepción del voto, el cierre de la votación, ¿no? La clausura de la casilla y sobre todo este tema que estamos viendo del escrutinio y cómputo. Porque entre más errores tengan las actas de escrutinio y cómputo que se levanten, más veces se va a tener que solicitar el recuento de votos y en pocas palabras, pues es doble trabajo o triple trabajo. Porque primero cuentan los votos las funcionarias y los funcionarios de la casilla, luego cuentan los votos las funcionarias y los funcionarios del INE, y luego pueden contar los votos las funcionarias y los funcionarios del Tribunal Electoral, quizá local, y hasta se puede dar un supuesto donde después se tengan que contar los votos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si partimos mal y se llena mal el acta directamente en la casilla, esto puede provocar hasta que se cuenten los votos en un tribunal electoral. Por eso es tan importante este tema, ¿no? De que no se tenga errores en el conteo de estas actas, ¿no? De escrutinio y cómputo. Y finalmente, ya para terminar, bueno, aquí vean, esta es la competencia que les platicaba, la sala superior y las salas regionales. Hay 5 salas regionales, la sala regional Guadalajara. ¿Cuántos distritos hay en cada una de las salas regionales? Por lo menos son 60 distritos en cada una de las salas, pero algunas salas tienen más estados que otras, porque acuérdense, algunos estados tienen más distritos que otros. ¿Cómo son los distritos? Conforme a la población que se tenga en cada estado, le corresponde un determinado número de distritos. Entre más población tenga un estado, más distritos va a tener, obviamente, ese estado. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara está Baja California, con 8 distritos, Baja California Sur con 2, Chihuahua 9, Durango así, Jalisco ya es una población alta con 19, Nayarit, pues hay muy pocos habitantes, son 3, Sinaloa, etcétera. Luego tenemos la segunda sala que es Monterrey, aquí fíjense que está Querétaro. Entonces, si se impugna algo en Querétaro, hay que ir hasta la sala regional Monterrey, está Aguascalientes, en fin, la sala regional Monterrey pues tiene prácticamente puros estados con poca población. Los que más población tienen pues podría ser el propio Nuevo León y Guanajuato. Luego tenemos la quinta sala regional, ahí sí son pocos estados, pero tenemos al Estado de México con 40 distritos, a Michoacán con 12, Hidalgo 7, y bueno, Colima, que es un estado que tiene muy pocos habitantes, con 2 distritos. Luego la Ciudad de México es la cuarta sala, donde está obviamente la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, todos estos distritos. Y luego tenemos la sala regional Jalapa, la tercera sala regional, con Campeche, con 2 distritos, también un estado con poca población, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Veracruz obviamente es un estado también con un grupo muy importante de población. Entonces, esta es la competencia. Ojo, cuando hablamos de la elección presidencial, pues los 300 distritos corresponden directamente a la competencia ya a la sala superior, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, les comento rápidamente el juicio de conformidad, que ya se los ha estado platicando poco a poco. El juicio de inconformidad, pues es un medio de impugnación para impugnar directamente los resultados electorales. Acuérdense, ya lo vimos, el juicio de inconformidad es para impugnar desde una boleta, si el voto es válido o nulo, para solicitar vía juicio de inconformidad también recuento de votos ya dentro del tribunal, para solicitar el juicio de inconformidad que se anule la votación en una o varias casillas. También podemos solicitar que se anule la elección y finalmente podemos solicitar que se declare inelegible al candidato ganador porque no cumple con los requisitos. Si es una elección de diputaciones federales, pues podría entrar el suplente. Pero hay casos en donde se solicita que los dos sean inelegibles porque ninguno de los dos cumple con los requisitos, y si ninguno de los dos cumple con los requisitos, pues nos podemos ir a una elección extraordinaria. Acuérdense que en senadores también hay suplencia, si el propietario es inelegible, entra el suplente, pero en la presidencia de la República o en las gubernaturas no hay suplente. Entonces, por ejemplo, si el candidato a una gobernatura o la candidata a una gobernatura ganador es inelegible, se anula la elección porque no hay suplente. Lo mismo en la presidencia de la República. Si la candidata o el candidato ganador resulta inelegible ya que terminó la elección, entonces nos vamos a una elección extraordinaria porque, insisto, en presidencia de la República y en gobernaturas no tenemos propietario. El recurso de este juicio de inconformidad, pues primero con el primer tribunal electoral, que era el Tribunal de lo Administrativo Electoral, que sus sentencias las revisaban los colegios electorales, se llamaba recurso de queja. Posteriormente, con el TRIFE, que nació en 1990, ya este recurso se llamaba recurso de inconformidad. Ya con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este actual tribunal, que cumplió 25 años el año pasado, ya se llama juicio de inconformidad. El que estamos viendo, ya como lo señalamos, su finalidad es impugnar resultados electorales, es decir, siempre se promueve después de la jornada electoral. Ya sabemos que se puede impugnar, ya lo platicamos, se puede impugnar la presidencia de la República, se pueden impugnar elecciones de diputaciones y se pueden impugnar los resultados de elecciones de senadurías. ¿Cuáles son los actos impugnables? Pues ya lo sabemos, ¿no? Boletas, casillas, elecciones, diputaciones, senadurías y presidencia de la República. ¿Quiénes son los competentes? También ya lo platicamos. Cuando se trate de elecciones de diputaciones federales y de senadurías, las competentes para resolver estos juicios de inconformidad son las salas regionales. Cuando se trata de la elección presidencial, los juicios de inconformidad los resuelve la sala superior, siendo la única instancia. Recuerden que todo lo que resuelve la sala superior es definitivo e inatacable. No hay una autoridad más allá de la sala superior. Las sentencias de la sala superior no pueden ser revisadas ni siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un sistema, es un modelo, es un diseño muy particular en México, donde existe un tribunal electoral que no puede ser revisado por ningún otro tribunal y que además solo se dedica a lo electoral. Eso no lo van a encontrar en ningún país de Europa. En los países europeos solamente tenemos tribunales constitucionales con competencia para todas las materias. Y tenemos tribunales internacionales con competencia para todas las materias. En México tenemos un tribunal electoral solo para la competencia electoral, pero es un tribunal constitucional y de última instancia que, insisto, sus sentencias no pueden ser revisadas ya por nadie. Si el tribunal electoral dice se anula la elección presidencial, se anuló, ¿eh? Ya no nos da tiempo de ir a la Corte Interamericana, ya no nos da tiempo a ningún lado y no proceden los medios de información. Si el Tribunal Electoral anula la elección presidencial, su sentencia dice la Constitución es definitiva e inatacable. Ya no hay otro medio de impugnación para que revisen las sentencias de la Sala Superior. De ahí la importancia
pues, de esta propia sala, ¿no? Que es última instancia en la calificación de todas las elecciones, porque califica elecciones o revisa elecciones de senadurías, de diputaciones, de la presidencia de la República, pero también es la última instancia para revisar elecciones de gubernaturas, la última instancia para revisar elecciones de ayuntamientos y la última instancia para revisar elecciones de, en su caso, diputaciones federales. Aquí a la sala superior llegan en última instancia todos los asuntos. Bueno, acuérdense que este juicio de inconformidad, cuando lo vamos a promover, se presenta ante el Consejo Distrital respectivo. Si voy a impugnar las diputaciones federales del Distrito 1 del Estado de México, entonces mi demanda la presento en el Distrito 1 del Estado de México, ahí ante el Consejo Distrital del INE, lo presento, ahí el INE admite mi demanda, publica mi demanda, se tiene 72 horas para que acudan los terceros interesados sobre ese asunto y una vez que se integra todo el expediente, entonces sí ya el Consejo Distrital respectivo manda todo el expediente al Tribunal Electoral. Es decir, mi demanda la presento en el INE y luego el INE la manda al tribunal. ¿Qué le manda el INE al tribunal? El escrito de demanda, todo el expediente completo, anexos y el informe circunstanciado que tiene que llenar el propio INE. Llega la demanda ante el tribunal, la recibe la sala competente, se manda esa demanda al magistrado ponente, el magistrado ponente revisa que cumpla con todos los requisitos, si cumple con todos los requisitos, admite la demanda y luego realiza el proyecto de sentencia. Si no cumple con todos los requisitos esa demanda o le falta algún requisito indispensable, por ejemplo, la firma, entonces desecha el medio de impugnación y ya no se resuelve el fondo. ¿No? Acuérdense que existe el escrito de protesta también que se llena y se presenta en las casillas. Antes este escrito de protesta que se presentaba en las casillas protestando algún tema era requisito para posteriormente impugnar la votación recibida en la casilla. Actualmente el escrito de protesta se puede presentar dentro de la casilla después del escrutinio y cómputo, pero ya no es requisito. Se presente o no se presente escrito de protesta en la casilla, yo puedo impugnar la votación recibida en esa casilla. Los requisitos especiales de la demanda, ya también lo vimos, tengo que presentar una demanda por cada elección. Yo no puedo llegar al tribunal y decirle, quiero que se anule la elección presidencial, quiero que se anule esta elección de diputaciones federales y quiero que se anule esta elección de senadurías en una sola demanda. Si impugno la elección presidencial, una demanda. Si impugno una elección de senadurías, otra demanda. Y si impugno una elección de diputaciones federales, otra demanda distinta y se resuelven las tres en sentencias distintas, ¿no? Requisitos especiales de la demanda, pues acuérdense, puedo impugnar diputaciones por ambos principios, puedo impugnar senadurías por ambos principios, o puedo solicitar también que se anule toda la elección de la presidencia de la República, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y luego este tema, cuando procede el recuento de votos, también nos los dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Acuérdense que el artículo 21 en el 2007 se modificó para plasmar en la ley el 21 bis, y el 21 bis que está en la ley nos habla de recuento de votos por parte de un tribunal electoral. Ya nos dice la propia ley que un tribunal electoral también puede realizar recuento de votos. Por eso se puso 21 bis, porque antes nada más estaba el 21, pero para no crear un nuevo artículo simplemente pusieron 21 bis, y el 21 bis nos habla de que se puede hacer recuento por parte de un tribunal electoral, ¿no? Cuando se dice, cuando procede el recuento por parte de un tribunal, cuando el nuevo escrutinio y cómputo solicitado no lo haya realizado el INE. Y luego también dice esta ley, las salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas sin realizar recuento, o el tribunal dice estos errores no se pueden corregir y nos vamos al recuento. Es decir, lo que vimos, ¿no? De si hay errores en los rubros fundamentales, hacemos recuento. Si no hay errores en los rubros fundamentales, no hace recuento el tribunal. Y luego se dice, no procederá al incidente de recuento en el caso de las casillas que se hubiera realizado un nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva, solamente que se alegue que hay errores, como ya vimos por parte
del INE y es cuando se solicita el recuento de votos. Acuérdense, ¿no?, que en las etapas del proceso electoral, bueno, siempre después de la jornada electoral, por obvias razones, es cuando vamos a poder solicitar recuento de votos y después de la jornada electoral también por obvias razones es cuando podremos solicitar ante el Tribunal Electoral que se anule una elección. A nivel federal, ojo, también podemos solicitar ante cualquier tribunal local que se anule una elección de ayuntamientos, una elección de gobernatura o una elección de diputaciones federales. Recuerden que también hay una característica muy especial de la materia electoral. Cuando hablamos de materia electoral, hay plazos directamente para resolver. Hay casos muy específicos que se tienen para resolver. La ley siempre nos marca cuáles son los plazos específicos para resolver cualquier elección. Por lo tanto, por eso los tribunales electorales tienen que trabajar directamente a marchas forzadas porque tenemos plazos muy específicos para resolver. Por ejemplo, aquí en esta lámina se dice cuándo se tienen que resolver todas las elecciones de diputados. Es decir, si en los 300 distritos se presentan juicios de inconformidad que tienen que resolver las salas regionales, fíjense, todos esos juicios de inconformidad de los 300 distritos que lleguen a las salas regionales por motivo de elecciones de diputaciones y senadurías, pues todos los que lleguen se tienen que resolver el 3 de agosto. Por eso muchas veces las salas regionales trabajan a marchas forzadas porque dicen, oye, tengo 120 juicios de inconformidad, donde me están solicitando recuento, donde me están solicitando la nulidad de la votación en muchas casillas y donde también me están solicitando que se anule la elección. Entonces, en una sala regional llegan 150 juicios de inconformidad, pues esos 150 juicios de inconformidad, todos los 150 se tienen que resolver antes del 3 de agosto. ¿Qué sucede si lo resolvemos después del 3 de agosto? Ya no tiene efectos la sentencia. Fíjense lo delicado de la materia electoral. Si resuelvo el 4 de agosto, hagan de cuenta que ya no se resolvió nada. Todos los asuntos se tienen que resolver antes del 3 de agosto. Ahora, para la presidencia de la República, imagínense que en el 2012 se presentaron 380 juicios de inconformidad, todos relacionados con la elección presidencial. Porque si son 300 distritos, nos pueden llegar 300 demandas, pero de un partido, una por distrito. Pero si otro partido también impugna, nos pueden llegar otras 300 demandas de otro partido político. Entonces ya son 600. Han llegado en 2006 y en 2012 llegaron poco menos de 400, 360, 370 han llegado en esas elecciones presidenciales. Pues todas esas juicios de inconformidad, todas esas demandas se tienen que resolver también conforme a la ley antes del 31 de agosto. Por eso cuando tenemos elecciones federales, pues obviamente en el Tribunal Electoral se trabaja día, noche, sábados, domingos, días festivos, porque las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta y las magistradas y los magistrados saben que tienen que estar resueltos sin excepción todos los asuntos en estas fechas, 3 de agosto y elección presidencial 31 de agosto. Porque acuérdense que, por ejemplo, el Congreso de la Unión, tanto senadoras como senadores y diputadas como diputados, pues tienen que tomar posesión el 1 de septiembre. Entonces, si tienen que tomar posesión el 1 de septiembre, obviamente todo tiene que estar resuelto el 31 de agosto. ¿Y por qué se le exige a las salas regionales el 3 de agosto? Porque cuando resuelven las salas regionales, diputaciones y senadurías, todavía nos podemos ir en segunda instancia a la sala superior. Por eso las salas regionales no pueden resolver el 31 de agosto, porque todavía sus sentencias pueden ser revisadas por la sala superior. Entonces, para que le dé tiempo a la sala superior de revisar las sentencias de las salas regionales con motivo de las elecciones de diputaciones y senadurías, pues las salas regionales tienen que resolver el 3 de agosto para que después le dé tiempo, obviamente, a la sala superior, también menos de un mes va a tener la sala superior para revisar todas las sentencias de las salas regionales vía el recurso de reconsideración y tener todos los asuntos resueltos, obviamente, antes del 1 de septiembre, que es cuando toman posesión las candidatas y candidatos ganadores a diputaciones federales y a senadurías de la República.
Bueno, compañeras y compañeros, con esto terminamos. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Cualquier otra duda que tuvieran sobre todo el diplomado este del sistema de medios de impugnación en materia electoral, no solamente las sesiones que vieron conmigo, sino cualquier otra duda que tuvieran sobre cualquier otra sesión, ya saben que con todo gusto, con toda confianza, me pueden escribir aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier tema relacionado con este diplomado del sistema de nulidades o cualquier otra duda que tuvieran sobre la materia electoral, pues la podemos revisar. Con toda confianza, escríbanme a mi correo electrónico. Les agradezco mucho a todas y a todas por haberse inscrito aquí a este diplomado, por haberlo cursado, por estar atentos sobre todos los temas que comentaron mis compañeros. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Ojalá haya sido de utilidad este diplomado. E insisto, ahí está mi correo electrónico. Cualquiera que solicite esta presentación, simplemente me puede escribir a mi correo electrónico y yo les contesto enviándoles esta presentación. También le agradezco mucho al ingeniero Cejudo, que estuvo también aquí con nosotros dándole seguimiento a este diplomado. Muchas gracias a todas y a todas. Que estén muy bien y ojalá nos podamos ver en otra ocasión en algún otro diplomado. Revisan ahí la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Son muchos los diplomados que se tienen. Si les interesa cualquier otro, pues constantemente salen las convocatorias y seguramente nos vamos a ver en algún otro diplomado. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan un excelente día y seguimos ahí en comunicación. Gracias a todas y a todos. Gracias, ingeniero Sejibudo, también por darle seguimiento. Que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Muchísimas luego, gracias. María Andrea, Emilio. Nos vemos, Karen, Jorge. Nos vemos. Muchas gracias. Que estés muy bien, Marifer. Hasta Gracias. luego. Gracias, igualmente. Hasta Saludos. luego, Karen. Que estés muy bien, Jorge. Hasta luego.